Ok. Estas 3 últimas semanas, hemos estado hablando ¿de qué? A ver, ¿quién me puede decir? De la herencia, ¿verdad? Solo Luceli vino. Ok. De la herencia. Hemos estado hablando, fíjense, hace 3 semanas atrás hablábamos de que cada hijo de Dios debe entender la legalidad, experimentar la realidad y tener la seguridad de la herencia. ¿Sí? En esta serie tú vas a entender lo que es la herencia, ¿verdad? O estamos entendiendo qué es la herencia. Y también hace 2 semanas hablábamos de la realidad de la herencia por percepción, que tú tienes que percibir la herencia que tienes en Cristo. Hablábamos de las riquezas de su gracia, pero también hablamos de las riquezas de su gloria. Entonces nuestra percepción depende de la posición que nosotros tenemos. Depende de la posición que tú tienes y tú debes entender esto. Tu posición es de hijo de Dios, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Desde ahí debe ser tu percepción. Hace una semana, 8 días, hablábamos que la herencia no es algo prometido, sino que la herencia es alguien recibido. Es Cristo en nosotros. Y el espíritu de sabiduría es obra del Espíritu de Dios que nos ha sido dado para conocer las cosas que son de Dios. Pero esta semana vamos a hablar acerca de lo que el Espíritu hace en nosotros, porque el Espíritu reconoce la realidad en la que ahora yo opero. Cada hijo de Dios, cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Y ahora somos hijos de Dios. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y por lo tanto, nosotros ahora nos movemos en un nivel espiritual. De parte de Dios, tú eres una persona espiritual. Pero todo esto tienes que entenderlo. Y tienes que empezar a vivir de acuerdo a la realidad que te corresponde como hijo de Dios. Quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 2, versículo 12, que cita de la siguiente manera. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es lo que está diciendo, que tú recibiste el Espíritu de Dios para que tú sepas lo que Dios te ha concedido a ti. Hace unas semanas hablábamos eso, ¿verdad? Que el Espíritu no viene a tu vida o no está en tu vida solamente para hacerte sentir. Mucha gente piensa que el Espíritu nada más es para que le esté haciendo sentir, como si le estuviera haciendo cosquillitas nada más, ¿verdad? Pero no es de esa manera. El Espíritu está en nuestra vida para que nosotros sepamos. Y fíjate esto, el entendimiento tiene limitantes. Hay gente que sí tiene un entendimiento, ¿verdad? Puede con su mente o tiene una mente que tiene capacidades, pero el entendimiento tiene limitantes, el espíritu no. Tú con tu entendimiento tienes limitantes, pero en el espíritu tú no tienes límites. Y Dios quiere que tú aprendas a moverte en el espíritu. Dios quiere que tú aprendas a operar en el espíritu, porque en el entendimiento vas a tener limitantes. Debemos aprender a tener el disfrute de la herencia. Nuevamente recordando que la herencia es ¿quién? Cristo. Entonces tú tienes que disfrutar a Cristo en tu vida. Hay gente que se enamoró de las manifestaciones del espíritu y todo el tiempo quiere sentir. El espíritu está en nosotros ¿para qué? Para hacernos entender, para hacernos saber. No todo el tiempo vas a sentir. Fíjate, y quiero poner este ejemplo. El matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio podemos ver que al principio del matrimonio, cuéntenme, a ver, ¿cómo es el matrimonio al principio? Cuéntenme. A ver, no, cuéntenme, a ver, yo quiero saber. Cuéntenme, ¿cómo es el matrimonio al principio?
¿Complicado? Al principio es complicado. ¿Y cómo es ahora? A ver, ¿cómo es el matrimonio? Vamos a empezar desde el noviazgo. ¿Cómo es el noviazgo? Se rayaba Noé, ¿verdad? ¿Y ya no se raya? Ya no, dicen. Y te están escuchando en todas las redes sociales, Noé. Fíjense, mucha gente se enamora de esa parte, del comercial, ¿verdad? Del promocional. Porque el noviazgo es como el promocional, el conquistar, el alcanzar. Pero ya después de ahí, ¿qué pasa? Se acabó el encanto, que no debería ser. Fíjate, quiero poner esto. Cuando decía que mucha gente se enamora de las manifestaciones del Espíritu, es así. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, sí sentimos el amor de Dios. Sentimos el amor de los demás. Sentimos todo lo que está pasando, todo ese cambio en el Espíritu lo sentimos. Pero al igual que el matrimonio, la vida en Cristo es un proyecto de vida. El matrimonio es un proyecto de vida. Yo te puedo decir que después de casi 30 años de casado, no necesitas sentir para saber que amas a una persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto de vida y nuestro proyecto de vida sigue avanzando. ¿Sí? Y no necesito sentir, ¿o necesitas sentir? ¿Necesitas que te diga que te amo? ¿Sabes que te amo? Sí, sabes, ya ven. Entonces, ¿por qué? Porque no necesitas, o sea, no necesitas hacerlo de esa manera. La vida en Cristo es de la misma manera. Muchas veces no vas a sentir, pero lo que sí es que vas a saber que Cristo está operando en tu vida. Porque la vida en Cristo es un proyecto de vida, así como el matrimonio es un proyecto de vida. Y muchas veces no vas a sentir bonito. Pero tú sabes que te debes a un proyecto de vida. El mayor milagro que ya tenemos es ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros ya participamos de la naturaleza divina. Si tú te estabas esperando hasta morirte y ver si te vas a ir al cielo para estar con Dios, dice, ya está con Dios. Entonces cuando vivió aquí, ¿no tenía comunión con Dios? Nosotros ya tenemos comunión con Dios y eso lo dice la Escritura. Entonces necesitamos entender eso, nuestra participación con lo divino. Nosotros ya participamos de lo divino. La segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo del 3 al 4 cita así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Por lo tanto, dice que usted ya participa de la naturaleza divina y esa naturaleza divina no está de lujo en ti. Esa naturaleza divina, dice, hace posible que nosotros escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Lo que te está diciendo es que cuando tú operas en esa naturaleza que ya tienes, cuando tú te dejas gobernar por el Espíritu de Dios, cada día vas echando todo aquello que no pertenece a esa naturaleza, lo vas echando fuera de tu vida. Eso es lo que hace la participación que tenemos con Dios. Eso es lo que hace la impartición, o eso es lo que hace la comunión que nosotros tenemos con Cristo. Y cuando aquí está hablando de promesas, estas promesas culminaron en la cruz y para nosotros ahora son realidades. Porque para aquellos que no estaban en Cristo eran promesas, pero nosotros que estamos en Cristo es una realidad. La comunión con Cristo, la comunión con Dios es una realidad
para nosotros. Por eso es que tenemos que entender que ser participantes de la naturaleza divina es lo máximo. Ser participante de la naturaleza divina es lo máximo, pero tenemos que aprender a disfrutar de la vida del Espíritu. Mucha gente no disfruta la vida del Espíritu porque piensa que se le van a prohibir, que no lo van a dejar hacer, pero realmente cuando tú te dejas gobernar por Dios, tu vida tiene un disfrute. Efesios 1:13 cita así: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle su Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice, nos dio su Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios ahora? En mí. El Espíritu de Dios está en ti. ¿Y para qué está? ¿Para hacerte sentir? Para hacerte saber. Para darte a conocer. Para darte entendimiento de lo que Dios ya te ha concedido a ti. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio de Dios? ¿De qué se trata? El Evangelio se trata de ser conformados a la imagen del Hijo. Nosotros estamos en un proceso de conformación o de formación, no de formación, de formación en Cristo. Tu vida se está formando, se está amoldando a la vida de Cristo. Nosotros en Cristo somos nueva creación. Fuimos recreados en Cristo. Dios, el Padre, nos entregó a Cristo, su persona y su realidad de vida. Y la vida del Espíritu y su presencia son permanentes. Eso es algo que tenemos que entender. Usted no sale de esta reunión, ¿verdad? Y dice, como en algún momento se enseñó, Señor, gracias, nos despedimos de tu presencia y nos vemos dentro de 8 días. ¿Es así? Aunque en realidad no es así, para muchos que no han entendido de que la presencia de Dios nos habita, pareciera que es así. ¿Verdad? Porque saliendo de aquí, son otras personas. Y realmente esto se trata de tener un entendimiento de quiénes somos en Cristo Jesús y de que la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, la vida del Espíritu y su presencia están permanentemente en nosotros. La paternidad de Dios es permanente en nosotros. Así como en lo natural usted no puede dejar de ser hijo de quien usted es, en lo espiritual tampoco. Aunque a veces se puede comportar fuera del diseño o fuera de los valores de su casa. Pero nosotros no podemos dejar ni podemos separarnos del Espíritu porque Dios nos constituyó de esa manera en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted llega a entender esto, ¿su vida es diferente? Lo que hace la diferencia es eso. Cuando tú te entiendes, cuando tú te sabes hijo de Dios, cuando tú sabes que el Espíritu de Dios está en ti, tu vida empieza a tomar otro rumbo, pero no es algo que digas, es que lo tengo que hacer porque me conviene, sino porque has entendido la vida que ahora te habita a ti y porque has entendido que ahora has pasado de muerte a vida. Ahora, tenemos beneficios al estar unidos con Cristo. Tenemos muchos beneficios. Fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, que cita así: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros lo podemos, esta porción de la Escritura tiene mucha profundidad en lo que está diciendo. Tal vez no estamos tan familiarizados con una vid, ¿verdad? Con una planta de uvas, no lo estamos. Pero tú sabes que cualquier árbol, si tú cortas la rama principal, el tronco, ¿qué es lo que pasa con todo lo demás? Cuando tú separas una rama de un árbol, ¿qué es lo que pasa? Se muere, se seca. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene la vida de esta rama? De la raíz, del árbol, del tronco del árbol. Lo que está diciendo esta porción de la Escritura es nuestra realidad en lo espiritual. Dice Dios, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Te has dado cuenta que muchas veces hemos querido hacer cosas separados de Dios? Y te has dado cuenta que cuando tú haces las cosas, ahora que estás en Cristo, es que mira, ahora que estás en Cristo tú no tienes de otra. O caminas con Él, o caminas con Él. Porque ya no cabes fuera de Cristo. Bueno, ya no cabes. Tú estabas bajo la potestad de las tinieblas, porque eso lo dice. Las tinieblas es cero entendimiento, cero iluminación. Es una vida sin sentido, ¿sí? Sin Dios. Tú caminabas así, naturalmente. Pero cuando Él te trasladó al reino, ahora tú ya probaste lo que es vivir en el reino. Y tú no puedes decir, como que ya me regresé a las tinieblas porque está mejor aquí. O sea, ya no eres ni de allá, porque eres de acá. Y tú no puedes operar allá, porque lo que ya eres acá ya no te deja operar de una manera tranquila ahí. Porque no es lo natural ya en ti. Ya no está en tu naturaleza. Porque tú le perteneces a Cristo. De aquí a la eternidad. Tú le perteneces a Cristo. Y tú fuiste diseñado por Él para vivir de acuerdo a su voluntad. Si tú no vives de acuerdo a su voluntad, no es problema de Dios. Es problema tuyo. Pero quien sí va a sufrir las consecuencias eres tú. No Dios, porque Dios sigue siendo Dios, porque tú tienes un diseño divino. Tú fuiste traído a esta tierra por causa de un propósito y tú te debes a ese propósito. Tal vez no lo entiendas todavía, pero tú estás en esta tierra por causa de un propósito. Pero no, lo que sí no puedes y no debes es separarte de Él. De hecho, no puedes separarte, pero sí puedes ignorar la voluntad de Dios. Eso sí lo puedes hacer. Hay gente que ha nacido de nuevo, pero se ha empeñado en ignorar la voluntad de Dios. Lo primero que Dios quiere entonces es que nosotros nos sepamos unidos a Cristo. Tú te debes de saber unido a Cristo. Primera carta a los Corintios 1, 4 al 5 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjate lo que ha hecho Dios en nosotros. Nosotros hemos sido enriquecidos en Él. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Mi realidad en Cristo, entonces, es que soy dueño de conocimiento y sabiduría. Y el que te diga que tú eres dueño de algo, no quiere decir que eches mano de aquello que tú eres. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está
la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. Y si la sabiduría y el conocimiento están en Cristo, ¿a quién necesito conocer yo? ¿Se dan cuenta cómo urge que nosotros conozcamos a Cristo? ¿Que urge que nosotros conozcamos nuestra realidad? ¿Urge que nosotros conozcamos a qué fuimos llamados? ¿Urge que nosotros tengamos un entendimiento de Él? ¿Urge que Él nos muestre para qué estamos aquí en esta tierra? Eso es lo importante. Por eso necesitamos conocer a Cristo y permitir que Él sea formado en nuestras vidas. Primera carta a los Corintios 1, versículo del 5 al 6, dice: por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Nosotros en Cristo somos personas sin condenación. No hay condenación. Ojo lo que estoy diciendo. En Cristo nosotros somos personas sin condenación. Ahora, antes de Cristo, ¿nosotros teníamos parte con Dios? No. No teníamos parte para nada con Dios. ¿Por qué? Había algo que nos separaba, había algo que nos apartaba de Dios. ¿Qué era? El pecado. ¿Sí? Pero ahora en Cristo dice, no hay condenación, porque todo aquello que nos condenaba, todo aquello que nos incriminaba, fue clavado con Cristo en la cruz. Y escucha lo que dice la carta a los Romanos, porque no es algo que diga yo. La carta a los Romanos lo dice de esta manera. Romanos 8, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí pertenecemos a Cristo Jesús? Entonces, la Escritura dice que ya no hay condenación. ¿Sí? Versículo 2 dice, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ahora, si ya no hay condenación, tienes un punto, ¿verdad? Dice, ya no hay condenación. O sea, Dios no me condena. Cuando Jesús caminó en esta tierra y le presentaron a una mujer pecadora que la habían considerado, ¿qué le dijo Jesús a esta mujer? Vete, tus pecados te son perdonados. Y le preguntó, ¿dónde están los que te condenan? La mujer volteó y dijo, ya no hay nadie. Ahora, Jesús le dijo algo muy importante, le dijo, vete. ¿Qué le dijo? Vete y qué? Y no peques más. Nosotros no tenemos condenación de parte de Dios, pero Dios aplica la misma con nosotros. No tienes condenación. Vete y no peques más. Escucha lo que dice el versículo 12, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, porque tú perteneces a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Lo que yo te quiero explicar es esto, que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Así es que a estas alturas, con el conocimiento y el entendimiento que tú tienes de Cristo, si tú pecas, es porque tú lo has decidido de esa manera. No porque el pecado tenga más poder sobre ti. O sea, es porque tú decidiste hacerlo de esa manera. Y sabes que cuando tú decides hacer las cosas que están fuera del diseño de Dios, todo esto tiene una consecuencia. Pero también sabes que cuando haces las cosas que están dentro del diseño de Dios, también tiene consecuencia. Porque el pecado
ya no tiene poder sobre ti. Ahora el que decide hacer las cosas eres tú. Porque hay gente que dice, no, es que el demonio me obligó. ¿Sabías que el demonio no tiene poder sobre ti? Sobre los hijos de Dios, el único poder que tiene es la mentira. Pero si un hijo de Dios la cree, pues es un niño todavía, ¿verdad? Porque no podemos creer las mentiras de alguien que por sí, su mismo nombre, dice que es padre de mentira, ¿sí? Del engaño. Entonces, ¿tú quieres seguir engañado? No. Realmente los hijos de Dios no fuimos diseñados para ser engañados. Nada me puede separar y nada me puede condenar. Nada me puede separar de Dios, pero tampoco nada me puede condenar. ¿Por qué? En Cristo yo he sido justificado. Primera carta a los Corintios 1:30 dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Entonces tú necesitas entender que nadie te puede separar de Dios, porque esta es tu herencia en Cristo. Tú eres justo, tú eres puro y tú eres libre. Pero al igual que esta mujer, tú tienes que decidir irte y no pecar más. ¿Sí? Porque oportunidades para pecar las encontramos todo el tiempo, ¿o no? Saliendo de aquí tú tienes la primera oportunidad de pecar. Vas saliendo ahí, se te atraviesa un carro, tú tienes la primera oportunidad. Tú lo decides, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué? Él te hizo justo, te hizo puro y te ha hecho libre. A esto se le llama santidad. ¿Sí? Nosotros fuimos santificados por Él, pero también estamos en un proceso de santificación. ¿Sí? A medida que vamos conociendo, entendiendo la voluntad de Dios, nosotros nos estamos santificando. ¿Y sabías que santidad es sinónimo de poder y perfección? ¿Sí sabías o no sabías? Santidad es sinónimo de poder y perfección. Tú estás siendo perfeccionado en Cristo. A medida que tú conoces la palabra, entiendes la palabra, vives la palabra, tú estás siendo santificado. Tú estás siendo perfeccionado. Tú estás siendo empoderado para vivir una vida que proyecte la grandeza de Dios. Porque también, yo sé que tú lo sabes, fuiste comprado y el que comenzó la buena obra se ha comprometido a terminarla. ¿Sí? Cristo, que comenzó la buena obra en ti, se ha comprometido en terminar esa obra que Él ha hecho. Pero también tú te tienes que comprometer en vivir de acuerdo a su voluntad. Efesios 1, 3 al 4 dice así: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y lo primero que dice la Escritura es que Dios te ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales porque estás unido a Cristo. Nosotros en Cristo vivimos bajo un estado legal de bendición.
Esa es nuestra realidad, ¿sí? Nuestra realidad es un estado legal de bendición. Tú eres bendecido y no se te puede bendecir más de lo que ya eres. Nuevamente entendiendo, porque la bendición, ¿quién es? Cristo. Si Cristo está en ti, eres bendecido. Y en Cristo está escondido todo aquello que tú necesitas para llevar una vida justa, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, aquí es algo que tenemos que erradicar nosotros de nuestro lenguaje. Debemos de erradicar de nuestro lenguaje el Dios te bendiga. ¿Sabes por qué? Cuando tú le dices a una persona Dios te bendiga, ¿qué le estás diciendo? ¿O que Dios lo puede bendecir más? Y ahí dice, entonces, ¿cómo le digo a los hermanos cuando los encuentre? Salúdalo por su nombre. Porque es más fácil decir, hermano, Dios te bendiga. Tiene un nombre, ¿no? ¿Sí le puedes llamar por su nombre? Nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús y no podemos ser más bendecidos. El problema es que nosotros a las cosas le llamamos bendición y Dios a las cosas les llama añadiduras. Por lo tanto, tú eres bendecido y aquellas cosas que tú necesites para darle cumplimiento al propósito se van a ir añadiendo a ti. Pero la gente empieza a buscar añadiduras, ¿verdad? Pero no quiere alinearse a la vida del Espíritu. La mayoría de la gente busca a Dios para que le dé añadiduras, pero realmente lo que Dios dice, primero tienes que entender, conocerme y entenderme. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerme y entenderme. En eso consiste la vida eterna, en conocerlo y entenderlo. Y todo lo demás dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces, cuando la Escritura está diciendo que busquemos el reino de Dios, está diciendo, primero busca que Dios te gobierne. Y entiende su justicia, entiende la posición que Él ya te dio. Dice, y todas las demás cosas, todas aquellas cosas, dice, van a venir a tu vida por añadidura. Pero la gente necia, ¿verdad? Dice, primero las añadiduras. Y ese es un problema muy grande. Porque no estamos operando desde la vida del Espíritu. Estamos operando desde la carne. Nuestro estado natural es de bendecidos. Efesios 1:18 dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros somos herencia de Dios. Nosotros somos quienes gestionamos la herencia aquí en la tierra. Pero también nosotros, cuando entendemos que nuestra herencia es Cristo, también nosotros debemos aprender a gestionar los recursos que Dios pone en nuestras manos para el cumplimiento del propósito aquí en la tierra. Nosotros mostramos a Cristo. Por eso la Escritura dice, vosotros sois cartas abiertas. Cuando la Escritura dice que eres carta abierta, está hablando de que cualquiera puede ver y puede leer tu vida. No tienes un perfil restringido. Aunque quieras ir a otro lado, ¿verdad? Para que no lean tu perfil. Tú eres carta abierta. Algo que yo siempre les he dicho a mis hijos es, la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. A veces nos queremos hacer tontos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros somos cartas abiertas. Tu vida es una carta abierta. Pero asegúrate de que lo que lean de tu vida y lo que vean sea Cristo.
Porque así como podemos ser cartas abiertas, también podemos ser velos. Que no permitamos que la gente vea a Cristo en nosotros. Tú decides. O eres velo o eres carta. Porque nosotros somos los encargados de gestionar, de administrar la vida en Cristo aquí en la tierra. Efesios 1:22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ya vimos que Cristo es la cabeza, Cristo es el que gobierna, Cristo es el rey. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si Él gobierna, o lo que Cristo espera es que el gobierno de Él se exprese a través de su cuerpo, es decir, de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él espera de nosotros. Que nuestra vida sea una expresión de Cristo aquí en la tierra. Ahora, yo sé que nosotros, o todos nosotros, libramos batallas con el alma, ¿verdad? Nosotros no libramos batallas con el enemigo, pues él quedó, dice la Escritura, exhibido, destruido y derrotado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando una persona dice, no, es que el enemigo, o es que Satanás, ¿con quién está librando una batalla? Consigo mismo, con su alma, con sus pensamientos, con sus emociones. ¿Sí? Pero tenemos que entender que todo esto está resuelto en Cristo, porque Él nos dio su espíritu para que su espíritu tome el control de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros no queremos rendir nuestra alma al espíritu, seguimos batallando con las mismas cosas, en el mismo lugar y con la misma gente. Ahora, ¿quiere usted saber por qué no avanza? De acuerdo a todo lo que ya le dije, todavía si tiene dudas y quiere usted saber por qué no avanza. ¿Sí? ¿Quiere saber? Usted no avanza porque no sujeta su alma a Cristo. Así de fácil, así de simple. Por eso no avanza. Alguien en Cristo, fíjense, una persona en Cristo es inevitable que alguien que esté en Cristo no avance. Es inevitable que alguien que está en Cristo no avance. Pero una persona que no sujeta su alma a Cristo, la Escritura lo define como una persona carnal. Y el carnal se deja gobernar por los deseos de su carne. Y usted puede leer en la carta a los Corintios, lea Corintios 5 y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza, ¡pum! Usted véalo, hágalo como un test y le va palomeando ahí. O lo va tachando. Pero realmente esto no debería ser en nosotros. Usted no avanza porque no sujeta su alma a Cristo. Cosas semejantes como esta. Ahí continúa diciendo. Entonces, ¿sí se da cuenta que el problema no es el diablo? Que el problema es su alma. La mentalidad de dominio se da cuando el alma se sujeta al espíritu. Usted tiene mentalidad en Cristo, a usted se le está formando una mentalidad de dominio, de gobierno. La religión
le forma una mentalidad de demonio, porque toda la culpa se la echan al demonio. Pero usted en Cristo se le está formando una mentalidad de dominio. La mentalidad de dominio es controlada la mentalidad de dominio es contraria a la mentalidad de víctima, porque también hay gente que usa, ¿verdad?, esa estrategia de hacerse la víctima. ¿Sí? ¿Conoce gente que se hace la víctima de todo? ¿Sí o no? Y una persona que usa la mentalidad de víctima, se hace la víctima para manipular y para sacar beneficio propio. A un hijo de Dios no le queda hacerse la víctima, porque nosotros no somos víctimas, nosotros somos hijos de Dios, somos entendidos, somos herederos, somos justos, somos santos, estamos aquí por causa de un propósito, no estamos aquí para hacernos las víctimas, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y hágase un favor, no se haga la víctima. Y también hágase otro favor, cuando esté con una persona que se hace la víctima, ignórela. ¿Sí? O sea, no permita, no caiga en los chantajes de una persona que se hace la víctima. Efesios 1:23 dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Entonces, Cristo completa y llena a la iglesia, que es su cuerpo. Usted está llamado a vivir en plenitud. Ahora, si usted todavía a estas alturas no me entienda, la plenitud a lo que Dios le ha llamado a usted es una plenitud espiritual. Cuando usted entiende esa plenitud en el espíritu, usted va a poder ver todas las añadiduras de todas las demás cosas que usted anhela en su corazón. Porque esos anhelos que Dios ha puesto en su corazón es para que usted los alcance, para que usted los realice. Pero a la manera de Dios, no como una víctima. Él es el todo en todo tiempo y en todo lo que se requiere. O sea, Dios es el todo en todo tiempo y en todo lo que se requiere. No nada más cuando te aprieta el zapato que dices, ay Dios, sí, tú eres lo máximo. No, Dios es el todo en todo tiempo. Y Dios debe ser el todo en todo tiempo. Tu vida en Cristo, tu entendimiento en Cristo debe ser inamovible. O sea, nadie te puede mover de tu posición en Cristo. Sé que vamos a pasar por momentos difíciles, los vamos a pasar, pero en Cristo vamos a salir adelante, victoriosos. La iglesia es la plenitud y Él se desborda en usted. ¿Sí? La iglesia es la plenitud, pero esa plenitud de Cristo se debe desbordar en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y sabe una cosa, su fluir en su vida será notorio a medida que usted rinda el control de su alma a Dios. Efesios 2:6 dice así, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Usted estaba muerto espiritualmente, pero dice que a usted Él lo levantó juntamente con Cristo y lo sentó en lugares celestiales porque estamos unidos a Él. Estar sentado juntamente con Cristo, esa posición de estar sentado juntamente con Cristo nos da reposo, nos da soberanía y nos da descanso en su obra perfecta. Usted no tiene que añadirle nada más a la obra de Cristo. Lo que usted tiene es que aprender, conocer y permitir que Cristo sea formado y siga formándose en su vida. Efesios 2:7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de las increíbles riquezas de la gracia y bondad que nos tuvo
como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros mostramos y demostramos la gracia de Dios. La gracia le da la capacidad de santidad y poder. La gracia de Dios a usted le da la capacidad de mostrar santidad y poder. ¿Por qué hablo de que su gracia nos da capacidad de mostrar santidad y poder? Cuando usted vive en santidad, ¿quién le puede decir algo? ¿Quién lo puede acusar? Nadie. Pero si usted tiene algo que ocultar, sí lo pueden acusar. Sí se anda cuidando. Nosotros mostramos y demostramos la gracia de Dios. Nuestra vida muestra la gracia de Dios. Tal vez usted, tal vez su vida ante la sociedad, si alguien fuera de la iglesia que conoció su vida, le puede decir, pero si tú eras esto, tú hacías esto, ¿sí? Y se lo puede decir. Pero si usted sabe que delante de Dios usted ya fue perdonado, justificado, y todo lo que Dios ha hecho en usted, y usted se percibe de esa manera, no importa lo que digan allá. Importa lo que usted sabe ahora y lo que Dios hizo ahora. Y eso va a mostrar la grandeza de Dios a través de su vida. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuiste creado en Cristo Jesús? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabía que Dios desde la eternidad preparó obras para que usted anduviese en ellas? Y a veces usted por andar de carnal, bueno, no todos, o a lo mejor nadie de los que está aquí, por andar de carnal evita las obras que Dios preparó para que usted anduviese en ellas. Porque Dios preparó obras para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Hay un catálogo de buenas obras que están preparadas para que yo ande en ellas. Somos instrumento de Dios para que Cristo sea visible y palpable. Usted es un instrumento de Dios para que Cristo sea visible y palpable. Mucha gente no va a tener una Biblia en su mano. Mucha gente lo va a tener a usted como ejemplo de vida. ¿Te acuerdas de Ricardo? El que le decían, no me digas cómo te decían, ¿verdad? Ahora ya vive diferente, habla diferente, ya no le pega a su mujer, no es cierto, nunca le pegó. Él está hablando de Cristo a todos aquellos que no lo conocen. Mucha gente no va a leer una Biblia. Mucha gente va a ver a Cristo a través de tu vida. Todo lo bueno que tú ves en mí es Cristo operando en mí. Pero todo lo malo es mi carne. Asimismo en ti. Todo lo bueno que hay en ti es Cristo operando. Pero lo malo es la carne, ¿sí? Que no debería tener control de nosotros. Colosenses 2, 9 al 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Usted fue escogido para expresar la plenitud de Cristo, no la religión. Usted fue escogido para mostrar la plenitud de Cristo. Si en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, y Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, en usted, que es la iglesia,
también habita la plenitud de la deidad. Porque a través de la cabeza, que es Cristo, nosotros hemos recibido plenitud. O sea que Cristo habita plenamente en nosotros, para que nosotros echemos mano de todo lo que Él nos da y podamos ser una expresión de Él aquí en esta tierra. ¿Sabe por qué Dios nos dio naturaleza divina? Para poder ser parte de su cuerpo y tener la capacidad de expresarlo a Él. Por eso es que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, para que nosotros podamos expresarlo a Él. De otra manera, si nosotros no participáramos de la naturaleza divina, no podríamos pertenecer a su cuerpo, porque no habría compatibilidad. Pero ahora somos compatibles porque Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Dios nos unió con Cristo. Dios unió a la iglesia con Cristo. Y quiero que me acompañes a Marcos 10:9. Usted está unido a Cristo, ¿sí? Ahora, ¿le puede dar lectura a lo que está ahí en la pantalla, por favor? A la de 3. 1, 2, 3. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Lo dice la Escritura. Usted fue unido a Cristo. Cristo como cabeza, usted como parte del cuerpo. Y la Escritura dice que nadie separe lo que Dios ha unido. Ni usted mismo se le ocurra separarse del cuerpo de Cristo, porque usted está unido a Cristo, porque Dios así lo dispuso. Porque nosotros podemos volvernos en maestros de la unión o de la separación, ¿sí? Pero usted está unido a Cristo. La herencia se nos entrega en un orden para establecer orden en la tierra. Ya casi voy cerrando. Hebreos 2, versículo del 6 al 8, por favor. ¿Sí lo tenemos? Y la Escritura dice así: porque en cierto lugar las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. Al hombre en Cristo, ¿sí? Es como los pies de Cristo aquí en la tierra, o es parte del cuerpo de Cristo y está sentado aquí en la tierra. Dice que todas las cosas fueron sometidas a Cristo, pero al hombre aún no. ¿Por qué aún no han sido sometidas todas las cosas al hombre? Si Cristo como cabeza ya tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿por qué el hombre todavía no? ¿Qué le falta al hombre? Sujetarse a la voluntad de Dios. Cuando el hombre se sujeta a la voluntad de Dios, todas estas cosas también se sujetan a la autoridad del hombre en Cristo Jesús. Si usted quiere ver que todo se someta a usted, urge que usted se someta a Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Urge que usted se someta a Cristo. Y muchas veces nosotros vemos los principios de autoridad y en la Escritura podemos ver principios de autoridad. Como, por ejemplo, el centurión reconocía que tenía una autoridad superior. Y el centurión da el ejemplo de que cuando él
da una orden, aquel a quien él le da la orden se sujeta a su autoridad. Pero ¿por qué se sujetan a la autoridad del centurión? ¿Por qué? ¿Porque tenía poder? Sí, poder tenía, pero su poder venía de un lugar más alto. Porque él estaba sujeto a una autoridad superior. Cuando usted, y esta dinámica hágala con sus hijos, cuando usted les muestra a sus hijos que usted es una persona que sabe sujetarse a la autoridad de Dios, sus hijos van a aprender a sujetarse a la autoridad de usted. Pero si usted le enseña a sus hijos a no respetar a las autoridades, no se preocupe que usted es el siguiente en la lista al cual no lo van a respetar. Si usted no respeta a una autoridad de tránsito o cualquier autoridad superior que tiene usted, usted está mostrando a sus hijos a no sujetarse a una autoridad. El centurión tenía autoridad porque él decía, yo soy hombre sujeto a autoridad. ¿Sí? De la misma manera, usted debe aprender a sujetarse a la autoridad de Dios. A veces hay gente que dice, le voy a traer a mi hijo para que platique con usted. Le digo, es su hijo, platique usted con él. Yo tengo los míos para platicar con ellos. Sí, o sea, realmente, a veces le digo, si tú que es tu hijo no te hace caso, me va a decir, ¿tú quién eres? Sí, te das cuenta, porque muchas veces queremos así como que darle la autoridad a alguien que realmente no la tiene. Usted le da de comer, usted lo viste, usted lo calza, tiene autoridad. Pero si no le modela autoridad, ¿qué va a hacer ese hijo de usted? Lo que quiera, ¿verdad? Entonces, si usted quiere ver que todo se someta a usted en Cristo, urge que usted se someta a Cristo en todas las áreas de su vida, porque en esta tierra hay urgencia de madurez. Urge que tengamos un sentido de urgencia, o sea, que sepamos que urge que nosotros como hijos de Dios estemos expresando la grandeza de Dios. Nosotros tenemos que terminar con lo infantil y con lo terrenal. Iglesia, urge que nosotros terminemos con berrinches, con cosas infantiles, con cosas terrenales. Nosotros no fuimos diseñados para eso. No hay poder que a usted lo separe de su realidad orgánica en Cristo. No hay poder. Pero si usted no termina con lo infantil y lo terrenal, usted no puede participar de la herencia, aunque por derecho legal a usted le pertenezca. Porque como dice la carta a los Gálatas, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y continúa diciendo, porque en ese estado de niño, dice, está bajo curadores que administran la herencia. ¿A usted le gustaría que alguien más administrara lo que usted fue llamado a administrar? A mí no. Así es que urge terminar con lo infantil y con lo terrenal. Y que usted se ubique en su posición en Cristo. Que usted sepa la realidad espiritual en la cual Dios lo ha colocado a usted. Amén. Ok, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu amor, gracias por tu poder, Señor. Gracias porque nos has colocado en esa realidad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos das la capacidad, nos das el entendimiento a través de tu Espíritu para que podamos caminar en tu verdad, para que podamos mostrar tu grandeza. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que son parte del cuerpo de Cristo. Te pido, Señor, que entendimiento y sabiduría
gobiernen nuestro ser, gobiernen todo lo que nosotros hacemos para que podamos cumplir tu propósito y tu bendita palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como cada 8 días, comparta este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.